¿El qué? La vivienda. Vamos a gráficos del día y vemos todo el detalle de cómo se ve el movimiento. Druckenmiller, Real Investment Advice, se lo recomiendo. Espectacular el informe, como siempre, de Lance Roberts, de Real Investment Advice, sobre cuál es el momento actual y hasta qué punto no estamos encarando el inicio de una década no precisamente prodigiosa, sino el inicio de una década donde los beneficios empresariales se van a ver claramente estancados. Estanflación, estancamiento de beneficios en una década que se asemeja ya demasiado a la de los 70, pero también a la de las salidas de las grandes guerras del siglo XX en materia de crecimiento de los beneficios empresariales a futuro por los beneficios empresariales pasados. Por tanto crecimiento, una reducción ahora porque la base no era de barro, no era sólida. Y aquí lo que nos dice, en este 10 años de retorno, nos dice Real Investment Advice, en este gráfico, estamos justamente aquí, donde hemos visto la disminución anualizada de los ingresos de una manera acelerada, pero tampoco estamos viendo el crecimiento desorbitado de los beneficios de manera anualizada, de tal manera que estamos en el punto en el que vamos caminando hacia el estancamiento. Hemos volado desde aquí en los últimos años, sobre todo en la salida del coronavirus, donde el retorno de la inversión ha sido muy potente, 26,89 el crecimiento del S&P en 2021, caminando hacia el estancamiento de los beneficios. Hemos adelgazado el 26,89 del 21 para tener un 18,84 en este año, en este 2022, con lo que prácticamente, si comparamos los picos de pérdidas, se han compensado los 2 años para dejarnos, nada, un caminito muy plano, sin cuestas, pero sin bajadas que nos aceleren la velocidad, muy plano en los beneficios. Miren el siguiente gráfico, porque una vez que sabemos que estamos ahí, la clave fundamental es ver la aritmética de cómo se ha comportado en las grandes décadas el crecimiento empresarial en los diferentes periodos en el S&P 500. Y vemos que una de las grandes añadas, por supuesto, ha sido la del 17-21, con ese 15,57, tenemos la de 2009 con el pico de la entrada, con el fondo, perdón, de la entrada en la crisis financiera y la salida con un 13,82, 2009-2021, 2012-2021, fíjense que el movimiento no es desde el suelo, buy the dip, compra en el momento, 12,39, 1972-2021, 8,13. Al coger el rango más amplio, la profundidad de las distintas crisis nos lleva a un movimiento que nos hace perder gran parte de la rentabilidad al abrir el foco, al ver más allá de donde estamos ahora mismo. 1928-1999, 9,29, 1928-2021, 8,48. A más foco, menor rentabilidad S&P 500 por culpa de las caídas y sobre todo de los movimientos bajistas, pero rentabilidad en todos los entornos. Lo que dice Real Investment Advice, miren el siguiente gráfico, basándose en lo que está diciendo Druckenmiller, de las dos condiciones fundamentales que enfocan el crecimiento, es que ahora mismo tenemos un movimiento, gran pregunta siempre del mercado, los que no han escuchado siempre el anuncio de Urbanitae, ladrillo o mercado, mercado o ladrillo. Miren, por un lado ese Household Equity Ownership en porcentaje de Financial Assets, en movimiento de subida, sobre todo desde los tiempos del coronavirus, otra vez recuperando este terreno vertiginoso que tuvimos desde mitad de los 90 hasta el estallido de la crisis, ese movimiento, fíjense el movimiento también que hemos tenido en el momento actual, frente a un stock price del S&P 500 que nos va marcando un camino mucho más relajado pero más constante en el mercado. Miren el siguiente gráfico, porque la comparación de las dos cosas nos va marcando cuál es la tendencia de la rentabilidad a largo plazo si se pierden los impulsos que tiene el mercado, que son sobre todo el estímulo de los bancos centrales, pero que es la percepción de un nuevo negocio en el inicio del siglo, esa burbuja.com, pero empujada ya desde tiempos antes sobre cómo la tecnología iba a cambiarnos la fotografía de la vida, crisis financiera y perspectiva en el coronavirus de que el futuro del trabajo va por la digitalización de una manera más agresiva. Y aquí lo que nos dice es la acumulación del cambio real en los beneficios reales del S&P 500 nos lleva a marcar una serie de entornos donde hay un movimiento
más bajista y un movimiento subida. 60, 70 del siglo pasado, ese movimiento más de caída en el mercado, más bear, para luego continuarnos con un movimiento de subida impulsado por los bancos centrales. ¿Cuál es el catalizador de este movimiento bajista? Paul Volcker, una inflación elevada, unos bancos centrales que son muy agresivos con los tipos de interés. ¿Les suena de algo? Inflación elevada, bancos centrales salvajes para luchar contra la inflación, ¿les suena de algo? Y aquí tenemos el comportamiento bajista del mercado en los 60 y en los 70 por unos bancos centrales salvajes contra la inflación. ¿Qué pasó luego? Una vez que pasamos el 82, la contención de la inflación llegó a esos primeros maravillosos años 80, en el que el dinero fluía, entraba en el mercado, las hipotecas bajaban de tener un 14% de tipo de interés en la concesión, sobre todo en las fijas, para caminar a unos tipos de interés reales del 2-3%, aquellos ojillos que se les hacían a nuestros padres, diciendo del 14 al 3, esto es la riqueza absoluta, cámbiate de hipoteca. Pero el movimiento esas lagrimillas que caían cuando, en sentido figurado, entre el 82 y el 94-95 se veía ese movimiento de tipos de interés, esos bancos centrales que permitían, que dejaban el crecimiento, el fluir del dinero, el que el mercado pudiera empezar a ver el crecimiento de sus beneficios empresariales. Y a partir de ahí nos chocamos contra burbuja.com y aquí vivimos ese momento donde el cambio real del SP500 empezó a tener de manera acumulativa un movimiento alcista de creación de riqueza. Nos empotramos contra la burbuja financiera y ahora estamos contra lo que Real Investment Advice llama la burbuja de los bancos centrales. ¿Creada cuándo? Creada con el whatever it takes. Creada en el momento en el que el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales entienden que no puede haber bajo ningún concepto una crisis de deuda. ¿Y qué es lo que hacen? Emitir. ¿Y qué es lo que están teniendo los bancos centrales ahora? Pérdidas. Millonarias por esa subida agresiva de tipos de interés que ha creado una riqueza importante en el mercado, que ha hecho subir el mercado hasta niveles históricos, pero que nos está dejando, dice Real Investment Advice, viendo todo el discurso, no solo de Druckenmiller, sino de otros inversores en Estados Unidos, que la burbuja de las burbujas, todo lo que aquí hemos ido frenando, crisis de deuda, crisis tecnológica, porque en el fondo los beneficios empresariales de esas grandes .com no se veían reflejados en el negocio real hasta hace apenas unos años, donde esa inversión que ahora se ve en Meta excesiva para el retorno que se prevé ahora mismo ya se tuvo en esta crisis, pero fíjense el negocio que se creó, la cantidad de millonarios que consiguieron aprovechar esta burbuja y salirse. Mucho menor en la financiera y el movimiento hacia la burbuja de estos momentos. ¿Qué significa todo esto? Significa que no hay condiciones para generar riqueza en el sentido del mercado. No hay condiciones porque la salida del dinero de los bancos centrales de toda la masa monetaria, más empujando que todas las empresas van a tener un recorte porque ven cuánto más caro es el dinero, nos lleva a que las condiciones que aquí se dieron para este movimiento de subida, miren, miren aquí, miren el movimiento, miren el movimiento de generación acumulativa de beneficios, en este caso en el SP500, marca que no estamos ya en ese contexto, que alguien se ha llevado el queso y que hemos vuelto aquí, a un momento en el que la energía golpeaba los mercados, era demasiado caro determinados procesos de producción, díganselos a los de las pinturas de los coches, díganselos a los procesos de aleación, díganselo a determinados sectores, cerámica, que ahora mismo están diciendo, no puedo producir. Miren el siguiente gráfico, una vez